En el Renacimiento, el ser humano empezó a orientarse por el tiempo. En 1510, el mecánico de precisión Peter Henlein inventó el reloj de bolsillo. Este se convirtió en un instrumento poderoso. Los comerciantes ganaron fortunas con él y ayudó a los marineros durante la navegación. Anteriormente había sido descubierta América y el mundo conocido se triplicó. Los hombres comenzaron a entender la Tierra y surgió un imperio en el que el sol nunca se ponía. Todo esto el hombre debe agradecérselo al tiempo portátil. Ahora los eruditos podían medir y calcular el curso de las estrellas. Descubrieron la mecánica de los planetas y finalmente desplazaron el Sol al centro de su sistema. Fue un lanzamiento a las estrellas, al menos mentalmente. La invención del reloj de bolsillo se convierte en el turbocompresor de la historia. Florencia, 1504. Leonardo da Vinci fue el protagonista de una época conocida como el Renacimiento, en la que se crearía la pintura más famosa de todos los tiempos. La Mona Lisa. La misteriosa belleza con una sonrisa inimitable. Presumiblemente el retrato de la florentina Lisa del Giocondo, esposa de un comerciante florentino de telas y seda. Se dice que Leonardo durante años no había completado la pintura. El artista da Vinci reñía siempre con sus obras, nunca estaba satisfecho con ellas y siempre intentaba mejorarlas. El Papa León X dijo sobre Leonardo: "Este hombre nunca terminará nada". Se equivocaría. Leonardo polarizaba. Fue descrito como presumido, como exageradamente vanidoso, un narcisista que no ocultaba su homosexualidad, en una época en que los homosexuales eran castigados con la muerte en la hoguera. Leonardo da Vinci es considerado el mayor genio universal de todos los tiempos. La estrella del Renacimiento fue mucho más que solo un artista. Fue arquitecto, anatomista, escultor, inconformista, matemático, inventor y artista. Sin embargo, para el genial creador de la Mona Lisa, tal vez la pintura fue tan solo un mal necesario. Solo 15 pinturas se atribuyen hoy en día a Leonardo da Vinci. La mayoría se perdió porque siempre experimentaba con nuevas combinaciones de colores, muchas de las cuales se descomponían con el tiempo. Inventar estaba para él en primer lugar, antes que pintar. Tal vez Leonardo, en lo que respecta a su deseo más íntimo, era un buscador, un investigador, que siempre estaba interesado en nuevos secretos, como un pintor que, con esmero, pincelada por pincelada, hubiese querido mantener su oficio día tras día. Sabemos bien que durante días solo hacía una pequeña corrección en el lienzo, que no está constantemente frente al lienzo. Eso ya podemos imaginarlo. Y puede ser que solo pintara para ganarse la vida. Sus cuadros no eran muy demandados. Estaban extraordinariamente bien ejecutados, algunos, al menos los pocos que fueron completados y conservados. Puede ser que, con arte, se ganara el pan para el día a día, para tener la libertad de continuar su investigación científica. En el siglo XV, en Italia se libraban numerosas pequeñas guerras. En 1405, Venecia venció a Padua. Florencia conquistó Pisa. Los napolitanos arremetieron contra Roma en 1413. En 1440, Florencia se enfrentó a Nápoles y Venecia. Las ciudades italianas tenían un apetito insaciable unas por otras. Sin embargo, sus eternas luchas estimularon el progreso. La guerra como promotora de las artes. La guerra no solo tuvo efectos negativos en el Renacimiento, aseguró poner en movimiento los enormes flujos de capital. Son los condottieri, los empresarios bélicos, los que a menudo están asentados en sus pequeños centros
y luchan las guerras de los poderosos por bastante dinero, es decir, dinero de Florencia, de Milán, de Nápoles, de Roma, de Venecia a la provincia. Y cuando viajamos a Italia y disfrutamos de la diversidad de estas pequeñas ciudades, entonces tenemos una idea de lo que significó entonces hacer oro a partir de la guerra, del hierro y arte a partir de ese oro. Milán, 1485. El empleador de Leonardo era Ludovico Sforza, que gobernaba esta ciudad-estado. En su carta de presentación a Ludovico, Da Vinci se alaba como diseñador de armas y técnico militar. Que también tenía conocimientos como pintor y escultor, lo mencionó recién al final. Ludovico se estaba preparando para la guerra, tenía grandes planes de expansión. Por lo tanto, Leonardo construyó armas de alta tecnología para los Sforza. Inspirado en la antigüedad, combinó la idea de un carro cerrado de combate con el caparazón de tortuga de los legionarios. Un vehículo blindado con una enorme potencia de fuego. Sin embargo, la realización fracasó en la propulsión. El vehículo era demasiado pesado, la máquina de vapor aún no se había inventado. El Codex Atlanticus comprende más de 1000 páginas con bocetos del genio universal. Diseñó el Perpetuum mobile, el móvil perpetuo, cajas de cambios y vehículos propulsados por resortes, como el reloj de bolsillo de Henlein. Sin embargo, muchas de sus ideas aún son desconcertantes. Algunos ven en sus engranajes una calculadora. Para sus adversarios, esta interpretación va demasiado lejos. En el Renacimiento todavía no había posibilidad de realizar engranajes mecánicos. Leonardo lo sabía, así que se elevó a un nivel teórico de planificación. Eso era algo nuevo. La preferencia de Leonardo por la mecánica correspondía al espíritu de la época, porque muchas personas multifacéticas como él buscaban los motores que ponían en movimiento al hombre, a la Tierra, al universo. Los mecanismos del reloj eran mecánicamente lo más complejo que tenía para ofrecer la época de Leonardo. Alrededor de 1505, Peter Henlein inventó un reloj portátil. El nuevo hombre ahora andaba con el tiempo como si éste le perteneciera. Sin embargo, ¿quién ganaba dinero con el tiempo? Porque el que prestaba dinero a tiempo y cobraba intereses cometía un pecado mortal. El tiempo solo le pertenecía a Dios. La prohibición de cobrar intereses está en la Biblia y es una de las prohibiciones bíblicas más importantes. Casi tan importante como la prohibición de matar a otra persona. Es por esto que uno tiene la idea básica de que el tiempo le pertenece a Dios y que, como ser humano, uno no puede tener ninguna ganancia. A fines de la Edad Media y el Renacimiento, la economía desempeña un papel muy importante. En la economía, el dinero debe hacerse disponible. Y el hacer disponible dinero y tiempo, una ventaja que debe pagarse en su valor monetario, esto llevó a que haya cada vez más procedimientos para anular efectivamente la prohibición de los intereses. Los decretos imperiales del siglo XVI ahora también permitían a los inversionistas cristianos cobrar intereses sobre el dinero prestado. El importe se limitó al 5%. Hasta entonces, el negocio de los préstamos estaba solo en manos de los prestamistas judíos. Ahora esto cambiaba. Martín Lutero, por ejemplo, criticaba esta práctica. El reformador suizo Juan Calvino, por otro lado, tuvo una opinión muy diferente. Juan Calvino partió del concepto de que en mi éxito económico puedo ver si estoy predestinado para la salvación o para el juicio. Esto llevó a que las personas no esperaron ocasionalmente ver si habían sido elegidas, sino que trabajaban tremendamente. El gran sociólogo Max Weber dijo que el calvinismo es el padre del capitalismo. Pero sabemos que otros
los movimientos religiosos de esa época hicieron mucho por la economía. Son las fuerzas generales las que conducen a un tremendo impulso y a los grandes desarrollos técnicos. La ciudad de Zúrich ya estableció oficinas de cambio oficiales alrededor de 1419. Los cambistas eran en su mayoría orfebres o acuñadores de monedas porque tenían que ser capaces de dictaminar el valor de las monedas. Cambiaban divisas, pero también otorgaban préstamos. La Suiza calvinista se convirtió en pionera de la banca y de la prosperidad como señal de benevolencia divina. Fue el comienzo de una historia de éxito. La medición del tiempo hasta el día de hoy está inseparablemente vinculada a la exploración del cielo. En el Renacimiento, el hombre dejó en sus pensamientos el estrecho mundo y se lanzó a las estrellas. Muchos relojes medievales eran relojes astronómicos, ya que para una medición exacta del tiempo es el requisito básico para el estudio del movimiento del Sol, la Luna y los planetas. Marca el comienzo de una era en la que los eruditos, por primera vez, proclamaron valientemente que la visión del mundo estaba equivocada. El Sol no gira alrededor de la Tierra y el planeta humano no es el centro del mundo. Frauenburg, alrededor de 1540. El canónigo Nicolás Copérnico, un alto funcionario del gobierno y un genio universal. Era médico, graduado en Derecho, matemático, pero también un economista que había escrito un trabajo muy notorio sobre la teoría monetaria. Sin embargo, su pasión personal era la astronomía. Sus observaciones y cálculos astronómicos contradecían el modelo generalmente aceptado del antiguo erudito Claudio Ptolomeo, a saber, que la Tierra se encontraba en el centro del sistema solar. Esta visión geocéntrica del mundo enseñaba también a la Iglesia. Copérnico veía el Sol en el centro del sistema, y aunque trabajó durante 30 años en su modelo, no lo publica. Amigos y confidentes, incluidos altos clérigos, trataron de persuadirlo para que publicara su trabajo, sin éxito. De hecho, Copérnico tenía miedo de publicar su tesis porque temía hacer el ridículo. La gente educada ya sabía que la Tierra no era un disco, sino que era una esfera, pero solo con la cosmovisión de Copérnico. La esfera tiene un movimiento, gira alrededor de su propio eje y a gran velocidad alrededor del Sol. La gente pensó que eso traería consecuencias que no podríamos controlar. A la Tierra la golpearía un fuerte viento en contra y las cosas tendrían que caer oblicuamente. A esto se le sumaría el aspecto teológico. Martín Lutero le reprochó a Copérnico que ya estaría escrito en la Biblia que el Sol gira alrededor de la Tierra. Y eso hizo que Copérnico temiera siquiera publicar su tesis. Martín Lutero lo llamó loco. El modelo de Copérnico no fue descartado tanto por herético, sino por producto de la imaginación. Recién 70 años después de su muerte, las observaciones de Galileo Galilei proporcionaron argumentos convincentes. La prueba física, sin embargo, se deberían esperar otros 300 años. Nicolás Copérnico proporcionó el modelo astronómico básico de nuestro sistema solar y refutó el antiguo erudito Ptolomeo. Tan solo eso ya fue revolucionario. La Tierra fue sacada del centro del mundo y clasificada como un simple planeta que orbita alrededor del Sol junto a otros. Copérnico reconoció que la impresión de que las estrellas se movían en el cielo se debía a la rotación de la Tierra alrededor de sí misma. Todas las órbitas rodean al Sol, por lo que el centro real del mundo tenía que estar cerca del Sol. Apenas hay un descubrimiento que tenga tanto significado para nuestro presente. El lanzamiento a las estrellas comenzó hace 500 años en la habitación de un erudito. Sin Copérnico, sin los viajes espaciales, sin la comunicación satelital, nuestra vida hoy sería completamente diferente.
Para nosotros hoy, el descubrimiento de Copérnico tiene un impacto diario. Enviamos nuestras naves espaciales al espacio con el conocimiento de dónde se encuentran los cuerpos celestes. De acuerdo con la antigua visión del mundo tolemaica, no llegaríamos a ningún planeta y, por supuesto, todo sería un sinsentido. Recién la vara de Jacob hizo posible usar cálculos astronómicos para determinar la latitud de un lugar en el mar. Un gran avance para la navegación. Posibilitó la navegación en alta mar sin puntos de referencia. Otro avance de la época fueron las efemérides, tablas astronómicas, cálculos del astrónomo y matemático alemán Johannes Müller, llamado Regiomontano. Sus tablas indicaban la localización de las estrellas para los años 1475 a 1506. Junto con la vara de Jacob, les mostraron el camino a los marineros. Regiomontano dio a conocer la trigonometría en ese tiempo. Distribuyó su obra por su cuenta con la nueva técnica de impresión inventada por Gutenberg. Las funciones trigonométricas sirven para cada solución, para todo destinatario en cualquier momento. Los métodos de trigonometría son la clave para nuevos caminos. La búsqueda de nuevas rutas comerciales llevó también a los exploradores hacia nuevos destinos. En términos modernos, buscaban maximizar el beneficio. A los hombres del Renacimiento los impulsaban preguntas completamente nuevas. ¿Qué hay más allá de las fronteras del mundo conocido y cómo llegó allí? Los comerciantes europeos reconocieron que sería más beneficioso llevar grandes cantidades de pimienta, canela y seda a Europa a través de las rutas de transporte portuguesas, en lugar de transportarlas en pequeñas unidades por la ruta terrestre controlada por Venecia. Así cayó el monopolio de las especias de los venecianos. Muchas casas comerciales del Renacimiento invirtieron en el transporte naval. Portugal y España se convirtieron en las principales naciones comerciales. Am Anfang waren die Kaufleute. Als Kaufmann wollen Sie. Primero fueron los comerciantes. Como comerciantes, querían adquirir productos exóticos interesantes y venderlos de la manera más rentable posible. Estos están en el Mediterráneo y especialmente en el lejano Oriente. Y de este modo, partieron mercaderes como Marco Polo, seguidos por los misioneros y a veces por los guerreros. Y luego vienen los pensadores, los investigadores, siempre esperando superar sus propios horizontes. Lisboa, 1484. Tal vez estaba a solo unas horas de cumplir el sueño de su vida. Cristóbal Colón, de 33 años, tenía una audiencia con el rey Juan II de Portugal. El marinero profesional de Génova tenía un profundo conocimiento de matemáticas y cartografía, y era un ávido defensor de la idea del antiguo erudito Aristóteles, quien había afirmado que podría llegarse a Asia en unos pocos días por una ruta hacia el oeste. Los antiguos eruditos estimaban que Europa y Asia ocupaban la mitad de la anchura de la Tierra. Colón creía incluso que Eurasia era mucho más grande. De hecho, solo cubre alrededor de 1/3 de la extensión terrestre. Colón imaginaba el mundo mucho más pequeño de lo que realmente es, en concreto, menos de la mitad de su tamaño. Creía que la ruta occidental a China e India tendría 4.500 kilómetros de longitud, un gran desafío para Colón y su tripulación. De hecho, el trayecto es de 20.000 kilómetros. Esto superaba con creces las posibilidades de su época. Por lo tanto, Colón asumió el riesgo, lo que también juzgó mal. Los expertos del rey Juan sospecharon que estaba equivocado y le negaron el apoyo financiero. Recién 8 años después lo recibiría el rey español Fernando II. Después de 6 semanas de navegación,
El 12 de octubre de 1492, Colón llegó a las Bahamas. Posteriormente también a Cuba y a la Española. Creyó haber encontrado la ruta occidental a Asia. Pensó que la Española era la costa de China. En su informe, le promete a la corona española tanto oro como necesitara y tantos esclavos como demandara. Colón descubrió el Nuevo Mundo y lo sumió en el desastre. Colón sabía navegar barcos a través de aguas difíciles, pero era muy mal administrador. No pudo mantener unida a su gente en tierra y finalmente fue privado de su autoridad por la corona española. A través de sus descubrimientos, entre comillas, ya que las tierras ya estaban allí, abrió las puertas a catástrofes sin precedentes. A raíz de los gérmenes traídos murieron millones de indígenas. Estaban interesados en oro, oro y solo oro. Y después venía Dios, pero antes las especias. Es decir, sus viajes abrieron las tierras recién descubiertas a los conquistadores extranjeros, y esto afectó a los pueblos indígenas de forma sostenible y durante mucho tiempo. Colón creyó hasta el final de su vida haber encontrado la ruta marítima hacia la China continental. Su descubrimiento había cambiado el mundo. España y Portugal se convirtieron en potencias imperiales. Pero él fue también el primero de una serie de crueles conquistadores. ¿Qué lo llevó a eso? ¿Ansias de aventura? ¿La perspectiva de poder? ¿La riqueza o la fama? Colón fue sin duda un hombre que buscaba fama, buscaba fortuna, pero también era una persona muy creyente. También se ve a sí mismo en el contexto de la historia de la salvación, porque puede conducir a innumerables almas, si sus cuerpos lo sobreviven a la fe cristiana. Hay muchos indicios de que finales del siglo XV era el final de los tiempos. Como muy a menudo se mezcla la racionalidad, también la búsqueda de ganancias y el deseo de fama con motivos aparentemente medievales. El Renacimiento tiene sus dos caras, y Colón también. El emperador Carlos V, en cuyo imperio el sol nunca se ponía, gracias a los descubrimientos y a los descubridores. Su imperio abarcaba gran parte de Europa, con posesiones en América del Sur, del Norte y Asia. Cuando se ponía el sol en la Ciudad de México, en Manila, las Filipinas, era pleno día. Fue coronado por el Papa en 1530. El rey español Carlos I se convirtió en Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Se veía a sí mismo como un monarca universal, defensor de la fe, llamado por Dios. Con distintos decretos, intentó contrarrestar la esclavitud de los pueblos indígenas. En 1540, ordenó incluso su liberación. Sin embargo, las colonias estaban muy lejos y, en definitiva, la necesidad de oro de Carlos era demasiado grande. Fracasó. El imperio de Carlos codiciaba oro y plata. Entre 1541 y 1560, 67 toneladas de oro y 480 toneladas de plata llegaron a España y provocaron una crisis económica. En la Edad Media, los judíos eran los únicos en Europa que podían otorgar préstamos y cobrar interés. Los empresarios judíos controlaban las finanzas internacionales. Es por eso que algunos los veían como usureros y los maldecían. En la península ibérica se produjeron brutales persecuciones. La población judía fue perseguida, asesinada, expulsada. El sistema financiero judío colapsó. El mercado monetario europeo se reorientó. En medio de este desarrollo estaba la pequeña ciudad de Augsburgo. Esta se convirtió en la metrópolis financiera del mundo conocido, la sede del Imperio Fugger. La empresa familiar Fugger, que en pocas décadas se convirtió en una empresa que operaba en toda Europa,
se remonta a Jakob Fugger, el empresario, contratista minero y banquero más importante de Europa entre 1495 y 1525. Fugger financiaba al Estado. Dicho de otra forma exagerada, en cambio, el Estado le daba oportunidades para usar el país hasta cierto punto. También se podría decir explorarlo, lo que era único. Por otro lado, lo que hace un Fugger lo hace por completo. Los Fugger invirtieron una gran cantidad de dinero en tierras, en terrenos, en bosques, que hasta el día de hoy representan la base de las fundaciones Fugger. Y así, por un lado, manejó riesgos calculados, colaboró con la política y, por otro lado, invirtió en bienes raíces seguros, diversificó su capital invertido y gestionó con gran éxito en vista de lo factible a gran escala. Fugger, piadoso y uno de los hombres más poderosos de su tiempo, aspiraba a un título nobiliario. Con un pie aún en la Edad Media, Fugger fue, no obstante, un gerente de carácter moderno. Tomen el famoso retrato de Alberto Dürer de Jakob Fugger. Pónganle a este hombre un traje color gris, quítenle la cofia dorada y tendrán un CEO de nuestro tiempo. Era un gerente calculador, increíblemente eficiente, pero también era un cristiano compungido. Y la mejor evidencia de ello es que construyó un asentamiento completo, una pequeña ciudad para los pobres en su ciudad natal de Augsburgo, el famoso barrio de Bugheri, 1516. Un creso, un economista exitoso. Saldó sus cuentas con Dios. Invirtió en su salvación. Ese es el otro lado que desempeñó un gran papel. Fugger actuaba a nivel mundial. Les otorgaba préstamos a príncipes o a la iglesia y, a cambio, negociaba derechos mineros, privilegios comerciales y tierras. Las ganancias de esto eran mucho más altas a mediano plazo que los costos del crédito. También un producto del Renacimiento, el actor global. Sin embargo, Fugger combinó la capacidad empresarial con el compromiso social. En 1521 fundó el barrio Fuggerei, una cápsula del tiempo del Renacimiento en medio de Augsburgo. El barrio Fuggerei es la urbanización social más antigua de la historia y todavía se utiliza como tal. Actualmente, en las 67 casas del complejo de casas adosadas, viven 150 ciudadanos católicos de Augsburgo. Las condiciones para vivir allí siguen siendo las mismas que en el momento de su fundación. Quien quiera vivir en el barrio Fuggerei debe ser de Augsburgo, católico y tener un buen nivel educativo. Y aún hoy son mantenidos de los activos de la fundación de Jakob Fugger, una transacción financiera realizada en el Renacimiento vigente hasta el día de hoy. Sin cambios, incluso en la renta anual, aún sigue siendo un florín renano, que es el equivalente a 88 centavos de euro. En comparación con las comodidades de la mayoría de las personas del Renacimiento, las viviendas del barrio Fuggerei son absolutamente lujosas. Un hogar para toda una familia, con unos 60 metros cuadrados, amplio y luminoso, al menos para las condiciones del Renacimiento. Además de la renta simbólica, Jakob Fugger puso otra condición a los habitantes del barrio Fuggerei: la oración regular. Una vez al día, debían orar un Padre Nuestro, un Credo y un Ave María por el fundador y la familia fundadora Fugger. Las oraciones por él y los suyos le allanarían el camino al paraíso. Eso se creía en la Edad Media. Otra inversión para su salvación fue la construcción de la Capilla Fugger, sepulcro de la dinastía y una declaración representativa de su importancia social. Jakob Fugger contrató a importantes artistas.
sobre todo Alberto Durero, quien diseñó las lápidas para los hermanos de Jakob, Georg y Ulrich. La capilla Fugger en Sankt Anna fue el primer templo de Alemania en el estilo del Renacimiento. Aquí, Jakob y sus hermanos encontraron su lugar de descanso final. Esta fundación dice mucho sobre Jakob, su visión empresarial y su actitud interior. Probablemente creía que también había una solución financiera para la salvación y el más allá. Jakob Fugger, cristiano piadoso y genio financiero, y uno de los hombres más ricos de su tiempo. Fugger ya era inmensamente rico y la distancia a los salarios de los simples artesanos era gigantesca. Cuando consideramos que la suma recaudada por Fugger y un consorcio para financiar la elección de Carlos V fue de aproximadamente 800.000 florines, esa era aproximadamente la suma por la que un simple artesano había tenido que trabajar 32.000 años. Fugger también hizo negocios con el miedo al infierno. Sus terribles torturas eran omnipresentes en la época de Fugger. La Iglesia predicaba que ella podría reducir las penas del infierno por autoridad divina o incluso indultarlas. Sin embargo, los pecadores no obtenían esta indulgencia gratuitamente. Si el dinero suena en la caja, el alma salta fuera del fuego. Era el eslogan de ventas del monje dominicano Johann Tetzel. Uno de los vendedores de indulgencias más infames ofrecía incluso indulgencias por blasfemia y asesinato. En el otoño de 1511, el monje agustino Martín Lutero, de 28 años, se encontraba en Roma. Él también buscaba la indulgencia. De rodillas, subió la escalera santa en el Palacio de Letrán para obtener el perdón de los pecados y para liberar a sus familiares fallecidos del purgatorio. Desde la época del emperador Constantino, el Palacio de Letrán fue la sede oficial de los papas. El Palacio de Letrán, construido por el Papa Sixto V, una construcción renacentista del siglo XVI, y la máquina de dinero de los papas renacentistas fue el comercio de indulgencias. Cuando hablamos de los papas del Renacimiento, a menudo escuchamos historias terribles y tenemos la impresión de que ellos desencadenaron la reforma con su comportamiento amoral. Esa es una imagen muy unilateral. Eran modernizadores, eran hombres del Renacimiento, eran príncipes que, de acuerdo con los estándares europeos de ese momento, gestionaban una corte. En 1508, el Papa Julio II le encargó a Miguel Ángel Buonarroti, de 33 años, los frescos de la Capilla Sixtina. Sin embargo, Miguel Ángel no quiso. La pintura no habría sido su fuerte, se veía sobre todo como escultor. No obstante, Giulio, más bien un guerrero que un hombre de Dios, se impuso. Miguel Ángel solicitó libertad artística. «Haz lo que quieras», respondió Giulio. Un fresco de 520 metros cuadrados para ser pintado de cabeza. Un tormento y un trabajo titánico al mismo tiempo. Los frescos de la bóveda de la Capilla Sixtina son, junto a la Mona Lisa de Leonardo, sin duda, las pinturas más famosas del Renacimiento, sino de toda la historia del arte. Y la interpretación de la creación de Adán, la obra de arte más reproducida del mundo. Un Dios que se aproxima a los seres humanos como una tormenta. Y un juicio final que representa a las huestes celestiales desnudas como los dioses del Olimpo. La valerosa obra de un grande, pero posible solo a través de su mecenas papal.
no tendríamos la iglesia de San Pedro, no tendríamos el maravilloso arte en Roma, no tendríamos muchas piezas musicales si no hubiesen existido esos papas del Renacimiento. Los papas renacentistas son como toda la ambivalencia moderna. Tienen rasgos admirables y hermosos y, por supuesto, se comportaron como príncipes, como el príncipe Maquiavelo, de manera libre y soberana, y en ocasiones dejaron de lado sus deberes eclesiásticos o incluso los olvidaron. El Papa Giulio II, il terribile, el terrible, lo llamaron los romanos. El maestro mayor de obras a su lado, Donato Bramante, llamado maestro Rovinante, maestro de la destrucción. Este dúo dejó su marca en Roma. Giulio hizo derribar edificios, ampliar plazas y reconstruir caminos. Con el claustro de la iglesia de Santa María della Pace, el chiostro di Bramante, Donato Bramante se presentó en 1500 en Roma como el más moderno maestro mayor de obras. Su cliente fue el cardenal Oliviero Carafa, un influyente príncipe de la iglesia. Bramante se hizo famoso con el Tempietto di Bramante, el templito, inspirado en los templos circulares romanos. Es considerado un modelo del Alto Renacimiento. El Papa Giulio II se impuso sobre todas las protestas de sus cardenales e hizo derribar la venerable basílica del emperador Constantino. Quería construir en su lugar la iglesia más grande de la cristiandad, la Basílica de San Pedro. Giulio era un gigantómano. Su domo también debería albergar su monumental sepulcro, mayor que cualquier cosa que el mundo haya visto jamás. Donato Bramante recibió la adjudicación por la Basílica de San Pedro como iglesia del Santo Sepulcro de Giulio II. En 1506 comenzaron los trabajos de construcción. Pasaron 40 años hasta que el escultor, pintor, poeta e investigador Miguel Ángel se convirtiera en maestro mayor de obras y arquitecto de la Basílica de San Pedro. En 1547, a la edad de 72 años, Miguel Ángel Buonarroti se hizo cargo de la dirección de la obra de construcción más grande de Europa. Fue la corona de su vida artística. La construcción de la cúpula de la Basílica de San Pedro, el edificio autoportante de ladrillos más grande del mundo. La cúpula nervada fue su construcción, su idea. Su vida artística abarcó 70 años. Se veía a sí mismo como escultor, pero como pintor y maestro mayor de obras, también creó obras épicas. Pasó años en canteras, siempre en busca de material, y literalmente removió montañas. Miguel Ángel vivió 9 papas y trabajó hasta su último aliento. Llegó a los 89 años, en su tiempo, una edad bíblica. Fue uno de los grandes artistas eruditos del Renacimiento y el año de su muerte es considerado por muchos historiadores del arte como el final de esta era. Miguel Ángel murió el 18 de febrero de 1564. Sin embargo, esta obra maestra del renacentismo también fue financiada por el miedo, el temor de los cristianos al castigo del infierno. Fue el Papa León X quien promovió el comercio de indulgencias para financiar el nuevo edificio. Martín Lutero se horrorizó ante la decadencia moral que experimentó en Roma. El viaje a Roma es considerado como su experiencia clave y fue mencionado repetidamente por el propio Lutero en escritos y discursos posteriores. Lutero denunció el comercio de indulgencias. Las indulgencias se convirtieron en sinónimo de la decadencia, la codicia de la Iglesia y de sus papas, y la chispa inicial de un evento que pasaría a la historia como la Reforma. Un monje insignificante desafió al emperador y al papa y dividió a la Iglesia. No era un revolucionario, sino un reformador. Solo 2 generaciones después de Lutero, llegó la guerra más cruel hasta entonces, la Guerra de los 30 años. La lucha entre católicos y protestantes devastó el imperio. En 95 tesis, Martín Lutero condenó la práctica de las indulgencias y en público.
En el lapso de unos pocos meses, aparecieron más de 80 escritos individuales y colecciones literarias de Lutero en más de 600 ediciones. Lutero se convirtió en una estrella de los medios, y la impresión de libros, el primer medio masivo de la humanidad. No habría reforma sin los medios de comunicación masivos del siglo XVI. Martín Lutero escribió tesis sobre un problema teológico relativamente arbitrario, la indulgencia. Pero estas tesis en pocas semanas se difundieron y se leyeron en prácticamente todo el sur de Alemania. Fue la imprenta, fueron los volantes y pequeños folletos que circularon por todo el imperio y más allá. Y movilizaron a las personas. Leían en voz alta y discutían sobre lo que habían leído con las personas que no sabían leer. ¿Cómo funciona el hombre? ¿Qué lo impulsa? Preguntas que los eruditos ahora podían discutir públicamente gracias a los nuevos medios de comunicación. La comunicación global comenzó en el Renacimiento. Por primera vez era posible que miles de personas pudieran acceder al mismo contenido al mismo tiempo y que el futuro pudiese representarse y planificarse de manera realista. El hombre comprendió que lo impulsaba y se copió a sí mismo. Surgieron los primeros hombres máquina, anticipando un futuro en el que los robots juegan al fútbol. En pocas generaciones, el mundo conocido se triplicó. El transporte global y el comercio global se hicieron realidad por primera vez en el Renacimiento. El hombre no solo viajó alrededor de su planeta, sino que también sentó las bases para viajes a lugares lejanos y explorar el cosmos. El legado del Renacimiento en realidad nunca murió, permaneció vivo. Puede decirse, creo, que la revolución industrial y por lo tanto nuestro mundo moderno sería inimaginable sin lo que se ideó e inventó en el Renacimiento. Nunca antes en su historia, el hombre experimentó un impulso de desarrollo comparable. El Renacimiento aventaja incluso a nuestro trepidante tiempo. Nunca se ha desarrollado, inventado, movilizado, cambiado, revolucionado y rechazado tanto en tan poco tiempo. Un desarrollo impulsado por hombres que dominan lo imposible, porque comprendieron su mundo. El Renacimiento es un alegato contra la estrechez mental y el culto de los expertos para curiosos y quienes tienen el coraje de ir por caminos inusuales. Una historia de personas que no creyeron, sino que querían saber y que no aceptaron límites. El Renacimiento es nuestro pasado y nuestro futuro.